Nadie de mi familia vino al funeral de mi hijo, ni siquiera mis padres ni mi mejor amiga, todos prefirieron ir a la fiesta de compromiso de mi hermana. Pero mientras bajaban el ataúd, mi celular se iluminó con un mensaje de mi mamá: tenemos que hablar ahora, seguido de 22 llamadas perdidas. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. La lluvia caía sin piedad, un telón de fondo gris y monótono para el día en que mi mundo se acabó de romper por completo. El cementerio de Querétaro estaba casi desierto, un mar de lápidas silenciosas bajo un cielo que parecía llorar conmigo, con gotas gruesas y frías que se estrellaban contra mi abrigo negro. Frente a mí, suspendido sobre la herida abierta en la tierra, había un pequeño ataúd blanco. Era tan puro e inmaculado, tan dolorosamente pequeño, que la sola vista me robaba el aire de los pulmones. Era el ataúd de mi hijo, de mi Tadeo, de apenas 5 años. A mi lado, un vacío. Un vacío físico que hacía eco del agujero inmenso que sentía en el alma. No estaba mi madre, Leonor, para sostenerme. No estaba mi padre, Ramiro, para ofrecerme una palabra de consuelo. No estaba mi hermana, Samara, bueno, ella nunca estaba. Ni siquiera Rocío, la mujer que durante más de 20 años había ostentado el título de mi mejor amiga, estaba allí para tomar mi mano. Solo doña Inés, mi suegra, la abuela de mi niño, se mantenía a una distancia respetuosa, su propio dolor visible en su rostro digno, dándome un espacio que yo no sabía si quería o temía. Yo no lloraba. Sentía que las lágrimas se habían secado para siempre dentro de mí, reemplazadas por un desierto helado de incredulidad. Una parte de mí, la parte racional, sabía que Tadeo se había ido. Pero otra parte, una parte estúpida y masoquista, seguía esperando. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la entrada del panteón, buscando entre la cortina de lluvia la silueta familiar del auto de mis padres. Esperaba verlos correr hacia mí, con los rostros descompuestos por el remordimiento, con una explicación, una disculpa, cualquier cosa que le diera sentido a esta pesadilla. Pero solo veía la lluvia incesante y los árboles desnudos, sus ramas como esqueletos retorcidos contra el cielo plomizo. Un sepulturero, un hombre de rostro curtido por el sol y la pena ajena, tomó la primera palada de tierra. El sonido sordo y húmedo de la tierra golpeando la tapa de madera del ataúd fue la única realidad en medio de mi nebulosa de dolor. Fue un golpe seco, brutal, definitivo. Un punto final. Y en ese preciso instante, en ese sagrado y terrible momento en que el mundo debería haberse detenido, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo vibró con una furia obscena, una insolencia contra el silencio solemne. El ruido me hizo respingar, una violación a mi duelo. Lo saqué mecánicamente, con los dedos entumecidos y torpes por el frío. La pantalla iluminó mi rostro pálido y demacrado. Un mensaje de mi mamá. Las letras mayúsculas, agresivas, ardían en la pantalla: tenemos que hablar ahora. Justo debajo de esa orden, una notificación que me heló la sangre más que la propia lluvia: 22 llamadas perdidas. De mamá. De papá. De mi hermana, Samara. Y de Rocío. 22 intentos desesperados de invadir mi santuario de duelo, no para consolarme, sino para exigir algo. La ironía era tan cruel, tan grotescamente absurda, que una risa seca y sin alegría pugnó por salir de mi garganta. Estaban ausentes en el momento más devastador de mi vida, pero clamorosamente presentes en la palma de mi mano. Guardé el celular, sintiendo su peso como una piedra de río, fría y pesada. Levanté la vista justo cuando la segunda palada de tierra caía sobre el pequeño ataúd blanco, cubriendo un poco más al amor de mi vida, ocultándolo de mi vista para siempre. El vacío en mi interior se hizo más profundo, más oscuro. Ya no esperaba a nadie. Sabía, con una certeza que me calaba hasta los huesos, que estaba completamente, irrevocablemente sola. Y esa certeza, de alguna manera, era casi tan dolorosa como la pequeña tumba que se cerraba frente a mis ojos. Regresé a casa en un silencio denso, casi sólido.
Doña Inés conducía mi camioneta, sus nudillos blancos apretando el volante, entendiendo con su infinita sabiduría que las palabras eran inútiles, que cualquier intento de consuelo sería un insulto a la magnitud de mi pérdida. La casa, nuestra casa, se sentía inmensa y hueca, como una catedral abandonada. No era solo un conjunto de paredes y un techo, era el santuario que mi esposo Elio y yo habíamos diseñado y construido juntos, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño, antes de que un estúpido accidente de coche en la carretera Avernal me lo arrebatara 2 años atrás. Cada línea, cada ventana, cada rincón, era un testimonio de nuestro amor y de nuestra visión compartida. Elio era arquitecto, un hombre brillante con un alma de artista que veía poesía en el concreto y la madera. Yo, diseñadora, era su socia en la vida y en la creación. Juntos, habíamos concebido este espacio no como una casa, sino como una fortaleza contra el mundo exterior, un lugar donde nuestra familia podría crecer segura, libre y feliz. Y Tadeo. Tadeo no solo había nacido en esta casa, él era el corazón que la hacía latir. Era la risa que rebotaba en el techo de doble altura, las pequeñas huellas de manos en los cristales de las ventanas, el sol que se filtraba por las mañanas. Era el legado vivo del amor inmenso que Elio y yo compartimos, mi última conexión tangible con mi esposo. Perderlo a él era como ver a Elio morir por segunda vez, era arrancar el último pilar que sostenía mi mundo. Al entrar, el silencio me golpeó con una fuerza física. Antes, este silencio solo existía en las breves horas en que Tadeo dormía. Ahora era un silencio permanente, un inquilino perpetuo y cruel. Mis pies me llevaron, por una inercia dolorosa, directamente a su habitación. Me detuve en el umbral, incapaz de cruzarlo, como si una barrera invisible me lo impidiera. La pared principal estaba cubierta por una galaxia que yo misma había pintado con esmero durante mi embarazo. Nebulosas de tonos violetas y azules, y cientos de pequeñas estrellas que brillaban en la oscuridad. Recordé la tarde en que lo hice, con una barriga de 8 meses y Tadeo moviéndose dentro de mí. Le hablaba mientras pintaba, prometiéndole que le daría el universo entero. Para que nunca tengas miedo a la oscuridad, mi amor, le había susurrado a mi vientre. Ahora, la oscuridad era todo lo que yo tenía. En un rincón, junto a su pequeña mesa de dibujo, todavía estaba su último proyecto, un rascacielos hecho con bloques de madera, torcido e imperfecto, pero construido con una concentración feroz que arrugaba su pequeña nariz. Elio le había contagiado su pasión por construir, por crear. Le decía que la arquitectura era como hacer magia, dar vida a las ideas. ¿Ves, mamá? Es el edificio más alto del mundo, me había dicho Tadeo, con sus ojos color miel brillando de orgullo, apenas un día antes de que la primera fiebre lo derribara. Me apoyé contra el marco de la puerta, sintiendo como mis rodillas flaqueaban, amenazando con cederme. Cada objeto en esa habitación era una reliquia, un fragmento sagrado de una vida demasiado corta. Su colección de dinosaurios de plástico, alineados meticulosamente en el estante como un ejército prehistórico. Su libro favorito sobre el espacio, abierto en la página del Sistema Solar, con una pequeña mancha de chocolate en Júpiter. El olor de su champú de manzanilla que aún flotaba débilmente en el aire, un fantasma de su presencia. Doña Inés se acercó y puso una mano suave en mi hombro. Itzel, hija. Quizás no deberías estar aquí ahora. Es demasiado pronto. Su voz era un bálsamo, la única voz en el mundo que no sonaba vacía o falsa. Pero yo no podía moverme. Estaba atrapada en este museo de recuerdos, recorriendo cada detalle con la mirada, tratando de grabar en mi memoria cada eco de su risa, cada sensación de sus pequeños brazos regordetes alrededor de mi cuello. Esta casa, nuestro refugio, se había convertido en un mausoleo. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban perezosamente en el aire, justo donde él solía sentarse a jugar con sus coches. Era una escena tan pacífica, tan dolorosamente normal. Y en esa normalidad rota, comprendí la verdadera y aterradora magnitud de mi pérdida. No solo había perdido a mi hijo, había perdido el futuro. Había perdido los «te amo, mamá», que nunca más escucharía, los cumpleaños que nunca celebraríamos, los edificios que nunca construiría, los secretos que nunca me contaría. Había perdido mi propósito, la razón por la que me levantaba cada mañana.
la catedral de nuestra memoria se sentía ahora como una tumba. Y yo estaba enterrada viva dentro de ella. Mientras el dolor del presente me ahogaba, mi mente, como un mecanismo de defensa retorcido, empezó a desenterrar el pasado, a buscar un porqué, un origen para tanta crueldad. Y lo encontré en una larga y polvorienta galería de recuerdos, en las viejas grietas de la fundación de mi familia. La verdad es que la indiferencia que mostraron en el funeral de Tadeo no fue un acto aislado, ni una sorpresa. Fue la culminación lógica y predecible de 34 años de ser la hija invisible, la hija funcional, la que siempre estaba en segundo plano, la que no causaba problemas, por lo tanto, no merecía atención. Mi hermana menor, Samara, siempre fue el sol. Un sol ruidoso, exigente y deslumbrante alrededor del cual giraba el universo de mis padres. Y yo, en el mejor de los casos, era un planeta distante y frío, cumpliendo mi órbita en silencio, sin esperar nada. El recuerdo más nítido, el que siempre volvía a mí en momentos de duda, era el de mi fiesta de 15 años. O, mejor dicho, mi no fiesta. Yo había soñado con un vestido sencillo, color lavanda, y una pequeña reunión con mis amigos del colegio en el jardín de la casa. Nada extravagante. Cuando les presenté la idea a mis padres, Ramiro y Leonor, la desecharon con una facilidad pasmosa. Una fiesta es una exageración de mal gusto, hija, algo pretencioso e innecesario, dijo mi madre, mientras revisaba las cuentas del hogar. Mi padre añadió, además, es un gasto enorme. Hay que ser prácticos en esta vida, Itzel. Tuvimos una cena tranquila en un restaurante local. Me regalaron un libro de arte y un suéter. Acepté su lógica, como siempre. Me convencí a mí misma de que tenían razón, de que ser práctica era una virtud. 3 años después, para los 15 de Samara, esa misma lógica se evaporó como el agua en el desierto. Hipotecaron parte de sus ahorros y pidieron un préstamo para alquilar una hacienda histórica en las afueras de la ciudad. Contrataron al mejor organizador de eventos, hubo un grupo de música en vivo y le compraron a Samara un vestido de diseñador que costó más que mi primer coche. Recuerdo haberlos confrontado, tímidamente, en la cocina una noche antes del gran evento. ¿Qué cambió?, pregunté. Dijeron que las fiestas eran de mal gusto. Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Samara es diferente, Itzel. Ella tiene una presencia, una luz especial. Necesita brillar. Tú siempre has sido más discreta. No dijo, menos importante, pero lo escuché con una claridad que me heló por dentro. Discreta, era su eufemismo para insignificante. Luego vino la universidad. Yo me encerré a estudiar arquitectura, una carrera que me apasionaba pero que me exigía un esfuerzo sobrehumano. Me gradué con honores, el mejor promedio de mi generación. El día de mi ceremonia de graduación, mis padres me llamaron una hora antes para decirme que no podrían llegar. Surgió un compromiso ineludible, dijo mi madre, su voz apresurada. Samara tiene la inauguración de un spa muy importante y necesita nuestro apoyo moral. Ya sabes cómo se pone de nerviosa. El compromiso ineludible era un evento para influencers al que Samara asistía como invitada de segunda fila. Me puse la toga y el birrete, subí al estrado a recibir mi diploma y sonreí para las fotos que me tomó Helio. Pero por dentro, sentía un vacío gélido, la confirmación de que mis logros, forjados con sudor y noches en vela, valían menos que una copa de champán gratis para mi hermana. Samara, que estudiaba comunicación a medias y cambiaba de pasión cada 6 meses, era la emprendedora joven y creativa. Yo, con mi título universitario y mi propio estudio de diseño en ciernes, era la que tenía un hobby caro. Rocío, mi supuesta mejor amiga, fue cómplice silenciosa de todo esto. Al principio, en nuestra adolescencia, intentaba defenderme. Señora Leonor, pero Itzel se esforzó tanto. Pero con el tiempo, su lealtad empezó a erosionarse, atraída por la gravedad del sol de Samara. Rocío quedó deslumbrada por el brillo superficial de mi hermana, por las fiestas, la ropa de diseñador y los contactos que Samara coleccionaba como trofeos. Poco a poco, sus visitas a mi casa se hicieron menos frecuentes, y las fotos de ella con Samara en Instagram, cada vez más comunes. Se convirtió en la sombra de mi hermana, su confidente,
su animadora. Y en el proceso, se olvidó de mí. Durante años, me tragué la amargura y me esforcé por justificar su comportamiento. Me decía a mí misma que simplemente no entendían mi mundo, un mundo de planos, estructuras y trabajo duro. Me convencí de que su forma de quererme era diferente, más práctica, menos demostrativa. Una mentira piadosa que me repetía para poder seguir adelante. Elio fue el primero en verlo con una claridad brutal. No te tratan con el respeto que mereces, mi amor, me dijo una noche, después de una cena familiar particularmente tensa en la que cada uno de mis comentarios fue ignorado mientras todos escuchaban embelesados a Samara hablar de su último viaje. Yo, por reflejo, los defendí. Así son ellos, no lo hacen con mala intención. Él tomó mi mano, su mirada seria y llena de amor. La indiferencia es una elección, Itzel. No es un accidente. Y ellos te eligen a ti en último lugar, siempre. Sus palabras me dolieron profundamente, porque eran la verdad. Y ahora, de pie en el silencio de mi casa vacía, esas viejas grietas se habían convertido en un abismo insalvable. La fiesta de Samara, el funeral de Tadeo, no eran más que la última y más cruel manifestación de una verdad que había estado ahí todo el tiempo. Para mi propia familia, mi dolor más profundo era menos importante que la celebración más superficial. Y esa comprensión era una forma diferente de luto, un luto por la ilusión de la familia que nunca tuve. El regreso al presente cercano fue brutal, como despertar de una pesadilla solo para darte cuenta de que la realidad es infinitamente más aterradora. Todo comenzó hace 8 meses, en un día soleado de otoño, con una serie de fiebres inexplicables y unos extraños moretones que florecían en las pequeñas piernas de Tadeo sin razón aparente. Al principio, los pediatras lo atribuyeron a virus comunes, a la rudeza de los juegos infantiles. Los niños son así, Itzel, se caen, se golpean, no te preocupes de más, me decían. Yo intentaba creerles, pero una alarma silenciosa sonaba en mi interior. Una tarde, mientras jugaba en el jardín a ser un paleontólogo descubriendo huesos de dinosaurio, se desplomó. No fue un desmayo dramático, simplemente se quedó sin fuerzas, sus piernas cediendo bajo su pequeño cuerpo. El mundo se detuvo. El viaje a urgencias fue un borrón de luces blancas, el sonido de la sirena mezclándose con el de mi propio corazón desbocado, y un miedo tan visceral, tan primitivo, que me paralizaba por completo. Las siguientes horas fueron una tortura. Esperar en una sala impersonal, oliendo a antiséptico y a miedo, mientras mi hijo era sometido a una batería de pruebas. Finalmente, un oncólogo pediátrico, un hombre de aspecto amable pero con una tristeza perpetua en los ojos, nos llamó a su oficina. La palabra, oncólogo, ya era una sentencia. El diagnóstico cayó sobre nosotros como una losa de concreto, leucemia linfoblástica aguda. Una forma agresiva de cáncer en la sangre. Las palabras del doctor resonaron en la pequeña y estéril oficina, rebotando en las paredes sin que yo pudiera asimilarlas del todo. Es grave, pero hay esperanza. El tratamiento es largo y muy, muy duro. Necesitará toda su fuerza. Mi primera llamada, en un acto reflejo, fue a mi madre. Necesitaba a mi mamá. Necesitaba que me dijera que todo estaría bien, que me abrazara, que compartiera mi terror. Marqué su número con los dedos temblorosos. Mi voz se quebró al darle la noticia, cada palabra un trozo de vidrio en mi garganta. Mamá, es Tadeo. Tiene leucemia. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. No fue un silencio de soco de compasión. Fue un silencio, vacío. Un silencio que evaluaba, que procesaba. Finalmente, Leonor habló, y su tono era extrañamente práctico. ¡Ay, qué barbaridad! Pobrecito mi niño. ¿Y estás segura de que esos doctores saben lo que dicen? En el hospital público a veces son tan alarmistas. Le expliqué, con una paciencia que no sentía, que estábamos en el mejor hospital privado de la ciudad, que habíamos visto a los mejores especialistas, que el diagnóstico era certero e inapelable. Bueno, hija, dijo con un suspiro, como si mi tragedia fuera una inconveniencia en su tarde. Hay que ser positivos. La mente es muy poderosa. Por cierto, antes de que se me olvide,
¿viste que Samara consiguió un patrocinio con una marca de maquillaje carísima de París? Estamos tan orgullosos, va a salir en una revista. Colgué el teléfono sintiendo náuseas, una bilis amarga subiendo por mi esófago. Mi mundo se estaba desmoronando, mi hijo tenía cáncer, y a mi madre le preocupaba más el nuevo patrocinio de su hija menor. Las semanas que siguieron se convirtieron en una rutina infernal de quimioterapia, transfusiones y noches en vela en un incómodo sillón de hospital que me destrozaba la espalda. El cabello de Tadeo, esos rizos oscuros y suaves que tanto amaba besar, comenzó a caer en mechones, dejando un rastro de mi corazón roto en la almohada. Su risa, antes una cascada de alegría, se fue apagando, reemplazada por quejidos de dolor y un cansancio que le pesaba en sus pequeños párpados. Y yo estaba ahí, presenciando cada segundo de la agonía de mi hijo, sintiéndome impotente. Mi familia hizo un par de apariciones, más por obligación que por afecto. Mi padre vino una vez, se quedó 10 minutos en la puerta de la habitación del hospital, con la mirada perdida, visiblemente incómodo. Esto es muy deprimiente, murmuró antes de irse, dándome una palmada torpe en el hombro. Mi madre vino 2 veces. La primera vez, se quejó del precio exorbitante del estacionamiento del hospital, es un robo, Itzel, deberías quejarte. La segunda, trajo una revista de modas y se la pasó hojeándola mientras Tadeo dormía, conectado a una bolsa de suero. Esta atmósfera es tan lúgubre, me baja toda la energía, dijo al despedirse, como si su bienestar fuera la prioridad. Samara nunca vino. Ni una sola vez. Sus excusas llegaban por WhatsApp, siempre superficiales. Estoy a 1000 con una campaña, sis. Te mando toda la buena vibra. Tengo un viaje de trabajo a Tulum, imposible cancelar, ya está todo pagado. Ay, es que los hospitales me dan pánico, lo siento, no puedo. Su pánico era más importante que el de su sobrino de 5 años luchando por su vida. La distancia que habían mantenido durante toda mi vida se había transformado en un abandono cruel y explícito en mi momento de mayor necesidad. No era que no entendieran mi dolor, y era que, simple y llanamente, no les importaba. Mi tragedia era un inconveniente en sus vidas perfectas. Los últimos meses de la vida de Tadeo fueron una dolorosa danza entre 2 universos paralelos que giraban cada vez más lejos el uno del otro, hasta que la distancia entre ellos se volvió insondable. Mi mundo se había encogido hasta caber en los límites de una habitación de hospital. Sus paredes de un blanco aséptico, el olor penetrante a antiséptico que se adhería a mi ropa y a mi pelo, el pitido rítmico y constante de los monitores que se convirtió en la banda sonora de mis días y mis noches, esa era mi nueva realidad. Mi vida se regía por los horarios de los medicamentos, las visitas de las enfermeras con sus sonrisas amables pero profesionales, y los breves y preciosos momentos de lucidez de mi hijo. Aprendí a leer los números en las pantallas, a diferenciar el sonido agudo de la bomba de infusión del tono más grave del monitor cardíaco. Me convertí en una experta no deseada en los efectos secundarios de la vincristina y la doxorubicina. Celebraba pequeñas y patéticas victorias, un día sin vómitos, medio plato de sopa de pollo que lograba retener en su estómago, una sonrisa débil que apenas curvaba sus labios pálidos. Mi calendario, antes lleno de reuniones con clientes y fechas de entrega de proyectos, ahora estaba marcado por citas con oncólogos, hematólogos y radiólogos. Para sostenerme, primero vendí mi coche, un auto deportivo que amaba y que había comprado con las ganancias de mi primer gran proyecto como diseñadora independiente. Luego, liquidé mis ahorros, el colchón financiero que Helio y yo habíamos construido con tanto esfuerzo. Cada centavo iba destinado a darle a Tadeo cualquier oportunidad, cualquier tratamiento experimental, por costoso o improbable que fuera. Mi vida era una batalla constante, silenciosa y agotadora, librada en una trinchera de miedo y una esperanza cada vez más frágil. Mientras tanto, en una galaxia muy, muy lejana, la vida de mi familia florecía en un deslumbrante y obsceno espectáculo de frivolidad. El grupo de chat familiar de WhatsApp, que yo había creado con la ingenua esperanza de mantenerlos informados sobre la salud de Tadeo de manera eficiente, se convirtió en una fuente diaria de tortura. Mis actualizaciones, que intentaba mantener concisas y objetivas para no sonar dramática, se perdían en un mar de trivialidades. Un mensaje mío que decía, hoy Tadeo tuvo fiebre muy alta, están haciéndole cultivos de sangre para descartar una infección,
era seguido casi inmediatamente por una avalancha de mensajes de un universo completamente diferente. Samara publicaba una foto profesional de su mano, con un anillo de compromiso cuyo diamante era tan grande que parecía vulgar. ¿Les gusta, familia? Mi Mateo tiene un gusto impecable. El mensaje recibía una docena de corazones y felicitaciones. A esto le seguían fotos de ella probándose vestidos de novia en boutiques exclusivas de Polanco. ¿Este corte princesa o el de corte sirena? ¡Qué dilema! Ayúdenme a decidir. Mi padre respondía, el que sea te quedará espectacular, princesa. Mi madre, Leonor, inundaba el chat con opciones para el menú de la fiesta de compromiso, con fotos de centros de mesa con orquídeas y muestras de invitaciones con caligrafía dorada. Ramiro, ¿crees que deberíamos ofrecer salmón o filete? La familia Mendoza está acostumbrada a lo mejor, no podemos escatimar. Mis mensajes sobre la caída crítica del recuento de plaquetas de Tadeo, o sobre una nueva y dolorosa biopsia de médula ósea, quedaban sepultados bajo capas de exclamaciones entusiastas sobre flores, canapés y la lista de invitados. Nadie preguntaba, ¿cómo está Tadeo hoy? Nadie decía, ¿cómo estás tú, Itzel? ¿Necesitas algo? Simplemente ignoraban mis mensajes, como si al no reconocerlos, el horror de mi realidad dejara de existir. Era una forma de violencia pasiva, un borrado sistemático de mi sufrimiento. Yo leía sus conversaciones con una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película extranjera sin subtítulos. ¿Cómo podían coexistir estos dos mundos? ¿Cómo podían debatir acaloradamente sobre la importancia del color de las servilletas mientras su nieto y sobrino se desvanecía a pocos kilómetros de distancia? Me sentía como una astronauta perdida en el espacio, viendo a través de la ventanilla las luces de un planeta feliz y vibrante al que ya no podía volver, mientras mi propia nave se quedaba sin oxígeno. Cada foto de sus sonrisas, cada mensaje sobre sus planes triviales, era una pequeña traición, una confirmación cruel de que mi dolor y la vida de mi hijo eran completamente invisibles para ellos. Yo estaba en una guerra, luchando cuerpo a cuerpo por la vida de mi niño, y ellos estaban de fiesta, sordos y ciegos a la batalla que se libraba justo al lado. Llegó el día que ningún padre debería enfrentar jamás. El día en que la ciencia, con toda su parafernalia de tecnología y conocimiento, admite su derrota. El doctor Morales, un hombre cuya amabilidad y compasión habían sido un pequeño faro en mi oscuridad, me llamó a su oficina. Su rostro, habitualmente sereno, estaba surcado por una tristeza profunda. No necesitaba decir nada, sus ojos lo decían todo. La última ronda de quimioterapia, la más agresiva, no había funcionado. El tratamiento experimental con células CAR-T, nuestra última y costosísima esperanza, había fracasado. El cuerpo de Tadeo, tan pequeño y frágil, ya no resistía más. Estaba agotado, sus defensas aniquiladas. Lo siento mucho, Itzel, dijo en voz baja, juntando las manos sobre su escritorio. Hemos hecho todo lo humanamente posible. Agotamos todas las opciones. Ahora, nuestro objetivo principal es que no sufra, que esté cómodo. Estamos hablando de días, quizás una semana como máximo si tenemos suerte. La palabra, hospicio, flotó en el aire, pesada, densa y definitiva como una lápida. Mi mente se negó a procesarla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, pero de alguna manera, logré mantenerme en pie. Agradecí al doctor con un asentimiento mudo y salí de su oficina. Caminé por los pasillos del hospital como una autómata, esquivando enfermeras y médicos, mi mirada perdida en un punto indefinido. Días. Tenía días para ver a mi hijo respirar. Días para memorizar su rostro. Días para despedirme de 5 años de amor puro. En ese momento de desolación absoluta, a pesar de todo el abandono, a pesar de toda la indiferencia acumulada, una parte primitiva de mí, la parte que todavía era una hija, necesitó a su madre. Fue un impulso irracional, la última patada de ahogado de una esperanza que se negaba a morir. Tomé mi teléfono y marqué su número, con un hilo de fe tan delgado que era casi invisible. Mamá, dije cuando contestó, mi voz un susurro ronco, apenas audible. Los doctores dicen que ya no hay nada que hacer.
se nos acaba el tiempo. Es cuestión de días. Por favor, mamá, ven. Vengan. Vengan a despedirse de Tadeo. Necesito que estés aquí. Por favor. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio. No fue un silencio de soco de dolor compartido. Fue un silencio cargado de cálculo, de molestia. Pude casi oír los engranajes en su cabeza girando, sopesando mi tragedia contra sus preciosos planes sociales. Finalmente, Leonor habló, y su voz era fría y afilada como un bisturí. Itzel, por favor, no seas tan dramática. Sabes que eso no me gusta. La palabra, dramática, me golpeó con la fuerza de una bofetada. Mi hijo se estaba muriendo, y yo era dramática. El organizador de eventos viene mañana a la casa para finalizar todos los detalles de la fiesta de compromiso de Samara, continuó, su tono práctico y exasperado. La familia Mendoza estará presente. ¿Te das cuenta de lo importante que es esto? Es el futuro de tu hermana, el futuro de toda la familia. Mi hijo se está muriendo, mamá, logré decir, sintiendo como la incredulidad se transformaba en una rabia helada que subía desde mi estómago. Tu nieto se está muriendo. Y lo sentimos muchísimo, de verdad que sí, respondió ella, su tono condescendiente y vacío como una cáscara. Pero es algo que ya sabíamos que podía pasar. Ha estado enfermo mucho tiempo. La fiesta de tu hermana, en cambio, es una celebración de la vida, del futuro. No puedes esperar que detengamos todo, que cancelemos los planes de 100 invitados, por algo que ya es inevitable. Inevitable. La palabra resonó en mi cabeza, despojando la muerte de mi hijo de toda su tragedia y convirtiéndola en un mero hecho logístico. La muerte de mi niño, el fin de mi mundo, era para ella un evento programado, una inconveniencia que no debía interferir con la agenda social. ¿Entonces no van a venir?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Quería escucharlo. Necesitaba que lo dijeran en voz alta, que se hicieran dueños de su monstruosidad. No podemos, Itzel, sentenció. Samara estaría devastada si algo arruina su momento. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, quedar mal con los Mendoza. Entiéndelo, es por el bien de la familia. Colgué. No grité. No lloré. Me quedé sentada en una silla incómoda en el pasillo del hospital, con el teléfono en la mano, sintiendo como esa última y delgada hebra de esperanza se rompía y se convertía en polvo. La negación final, la elección deliberada y consciente de una fiesta sobre la despedida de un niño moribundo, fue el golpe de gracia. Ya no eran mi familia. Eran extraños que compartían mi sangre. Regresé a la habitación de Tadeo. Él dormía, su rostro pálido y sereno por la morfina. Le tomé la mano, tan pequeña y frágil en la mía, y se la besé. Estamos solos tú y yo, mi amor, le susurré al oído, mi voz finalmente quebrándose. Pero mamá está aquí. Y mamá nunca, nunca te va a dejar. Y en esa promesa, encontré una extraña y desolada fuerza. La fuerza que nace cuando te das cuenta de que no puedes contar con nadie más que contigo misma. Los últimos días fueron un limbo de dolor y amor, un tiempo suspendido fuera de la realidad. Me negué a moverme del lado de Tadeo. Convertí el incómodo sillón reclinable en mi cama, mi oficina y mi comedor. Si a eso se le podía llamar dormir o comer. Cada cambio en el patrón de su respiración, cada suspiro entrecortado, me despertaba de un sobresalto, con el corazón martillando en mi pecho. Doña Inés se quedaba conmigo durante el día, una presencia silenciosa y fuerte. Me traía comida casera en recipientes de plástico, comida que apenas probaba, y termos de café que me mantenían en pie. No intentaba darme falsas esperanzas ni me decía que fuera fuerte. Simplemente estaba ahí. A veces, nos sentábamos durante horas sin decir una palabra, ella tejiendo y yo sosteniendo la mano de Tadeo, unidas en un duelo compartido. Ella era mi ancla, un recordatorio silencioso de que el amor verdadero, el incondicional, el que no pide nada a cambio, todavía existía en el mundo. Le leía a Tadeo todos sus cuentos favoritos, incluso cuando ya no podía mantener los ojos abiertos.
Le leí sobre dinosaurios valientes y astronautas que viajaban a planetas lejanos. Mi voz se convertía en un murmullo constante, una narración para su viaje final. Le puse su música preferida en mi teléfono, las bandas sonoras de las películas que tanto le gustaban. Le hablaba constantemente, incluso cuando estaba sumido en un sueño profundo inducido por los medicamentos. Le contaba historias de su papá, Helio, de cómo se habrían pasado horas construyendo ciudades enteras con bloques de madera. Le contaba lo orgulloso que estaría de él, de su valentía, de lo mucho que lo amábamos ambos, desde donde quiera que Helio estuviera. Quería que mis palabras fueran lo último que escuchara, un manto de amor que lo acompañara en su tránsito. Murió un jueves por la mañana, justo cuando los primeros y tímidos rayos de sol comenzaban a filtrarse por la persiana de la ventana. No hubo agonía, no hubo lucha. La morfina se encargó de que no sintiera dolor. Simplemente, su respiración, que había sido superficial durante toda la noche, se hizo más y más suave, más espaciada, hasta que se detuvo. Fue tan pacífico que por un segundo pensé que solo se había quedado profundamente dormido. Murió en mis brazos, mientras yo le cantaba su canción de cuna favorita, la misma que mi abuela me cantaba a mí. Doña Inés estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, sus propias lágrimas cayendo en silencio sobre el tejido que descansaba en su regazo. Me quedé abrazando su pequeño cuerpo, que empezaba a enfriarse, durante horas. No sé cuántas. El tiempo perdió todo su significado. Lo mecía suavemente, memorizando el peso de su cabeza en mi hombro, el contorno de su rostro ahora en una calma absoluta, libre de dolor. El personal del hospital fue increíblemente respetuoso. Una enfermera entró, vio la escena, y salió sin decir una palabra. Esperaron pacientemente hasta que estuve lista para dejarlo ir. Cuando finalmente se lo llevaron, cubierto con una sábana blanca, una parte de mí, la más importante, se fue con él. El silencio que dejó atrás era ensordecedor, un vacío que absorbía todo el sonido y toda la luz. Con la ayuda inestimable de doña Inés, comencé el proceso surrealista y macabro de organizar un funeral para mi propio hijo. Elegí el pequeño ataúd blanco porque me recordaba a su pureza. Elegí la ropa con la que se veía como un principito, un pequeño traje que le habíamos comprado para una boda a la que nunca pudo asistir. Todo lo hacía en un estado de trance, moviéndome a través de una niebla espesa de incredulidad. Esa tarde, me senté en la cafetería del hospital, con el teléfono en la mano. Lo miré durante mucho tiempo. Luego, con una especie de determinación fría, abrí el grupo de WhatsApp familiar. Escribí un único mensaje, conciso y brutal: Tadeo falleció esta mañana. El funeral será el sábado a las 11 en el Panteón de los Cipreses. Sabía perfectamente que el sábado era el día de la gran fiesta de compromiso de Samara. Lo hice a propósito. No con la esperanza de que vinieran, esa esperanza ya estaba muerta. Lo hice como una prueba final, como un acto de desafío. Quería forzarlos a elegir, a hacer explícita su decisión. Quería que quedara registrado, aunque fuera solo para mí, el momento exacto en que eligieron una fiesta sobre la tumba de su nieto. La respuesta de mi padre llegó una hora después: qué triste noticia, hija. Lo sentimos mucho. Manténos informados. Un mensaje tan corporativo, tan distante, como el que se le envía a un empleado. Mi madre escribió: estamos desolados. Una verdadera tragedia. Te mandamos un abrazo. Palabras vacías, tecleadas probablemente mientras se probaba el vestido para la fiesta. Rocío envió un emoji de un corazón roto. Uno solo. Como si un pequeño gráfico digital pudiera abarcar la inmensidad de mi pérdida. Samara no respondió. Pero vi las 2 palomitas azules. Lo había leído. Y había elegido el silencio. Esa noche, no hubo más comunicación. La elección estaba hecha. La invitación a la fiesta pesaba más que la esquela de mi hijo. Y yo, por primera vez, estaba lista para aceptar las consecuencias de su elección, y para empezar a planear las mías. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo.
También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El sábado amaneció con un sol brillante y cruel. El tipo de día espectacular de otoño en Querétaro, con un cielo de un azul intenso y un aire fresco y limpio. Un día perfecto para estar vivo, lo que se sentía como un insulto personal, una burla del universo. La pequeña capilla del Panteón de los Cipreses estaba casi vacía, su penumbra fresca y silenciosa. Éramos un grupo reducido y doliente. Estaba yo, sintiéndome como un fantasma habitando mi propio cuerpo. Estaba doña Inés, una roca de dignidad silenciosa a mi lado. Y estaba un puñado de amigos cercanos de Helio, personas leales y de buen corazón que se habían convertido en mi familia adoptiva, en mi red de apoyo. Las bancas de madera oscura reservadas para mi familia, para los abuelos y la tía de Tadeo, permanecían dolorosamente vacías. No eran solo asientos desocupados, y eran un grito, un monumento a su ausencia, una declaración pública de su abandono. El sacerdote, un hombre mayor de voz suave, habló de los angelitos que Dios llama a su lado, de las almas puras que no tienen que sufrir las penurias de este mundo. Sus palabras bien intencionadas rebotaban en mi coraza de apatía. No encontraba consuelo en la religión, solo en el recuerdo tangible de la risa de mi hijo. Mi mente estaba en otra parte. Estaba a 150 kilómetros de distancia, en San Miguel de Allende, en una de esas haciendas de lujo que salen en las revistas de sociedad. Podía casi oír la música lounge, el tintineo de las copas, las risas despreocupadas. Podía imaginar a mi familia, a mi propia sangre, celebrando. El dolor en mi pecho se mezclaba con una rabia sorda y pesada, un veneno que se extendía lentamente por mis venas. Después del servicio, mientras la gente se me acercaba para darme torpes abrazos de condolencia y susurrar frases hechas, me escabullí y me senté sola en una banca de piedra, bajo la sombra de un ciprés. Saqué el teléfono de mi bolso. No sé por qué lo hice. Quizás fue un impulso masochista, una necesidad de autoinfligirme más dolor, de confirmar lo que ya sabía de la manera más cruda posible. Abrí Instagram. Y ahí estaba. Como si un algoritmo perverso supiera exactamente lo que buscaba, la primera publicación en mi feed era de Samara. Era una foto profesional, perfectamente iluminada y encuadrada. Ella y Mateo, su prometido, sonriendo con una felicidad radiante, con la icónica parroquia de San Miguel Arcángel de fondo. El pie de foto, escrito con emojis de anillos y champán, decía, comenzando el fin de semana más mágico de nuestras vidas. Gracias a nuestras increíbles familias por hacerlo posible. Almohadilla fiesta de compromiso, almohadilla amor infinito, almohadilla familia Mendoza. La palabra, familia, me quemó los ojos. Mi familia. La que estaba celebrando mientras yo enterraba a mi hijo. Con un nudo en la garganta, deslicé el dedo para ver sus stories. Eran una sucesión de videos cortos, ruidosos y llenos de una alegría que me parecía obscena. Clips de la decoración floral, con cascadas de orquídeas blancas. Un boomerang de 4 copas de champán chocando, una de ellas con la mano perfectamente manicurada de mi madre. Un video de mis padres, Ramiro y Leonor, riendo a carcajadas con los padres de Mateo, un par de personas bronceadas y de aspecto altivo. Mi madre llevaba un vestido de seda color esmeralda y unas joyas de oro que yo nunca le había visto. Se veía radiante, feliz, como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Como si su nieto no estuviera siendo enterrado en ese mismo instante. Luego vi a Rocío. Estaba en un video con Samara, ambas en traje de baño junto a una piscina infinita, haciendo una pose de beso hacia la cámara, con filtros de corazones flotando a su alrededor. Celebrando a mi mejor amiga del alma. Te mereces toda la felicidad del mundo, decía el texto. Mi mejor amiga. La que no había sido capaz de enviarme un mensaje de texto que dijera algo más que un emoji, pero que si había tenido tiempo de conducir 2 horas, elegir un bikini y posar para una foto estúpida. Cerré la aplicación, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la brisa de la mañana. Me di cuenta de que no era solo que hubieran elegido la fiesta. Era la ostentación. La alegría descarada y pública. Estaban publicando su traición para que todo el mundo la viera, sin un ápice de vergüenza o discreción. Era una declaración de principios. Una declaración de que yo,
y el hijo que acababa de perder, no significábamos absolutamente nada en el gran esquema de sus vidas. Me levanté y caminé lentamente hacia la tumba recién cubierta. Coloqué una única rosa blanca sobre la tierra removida. Perdóname, mi amor, susurré, las primeras lágrimas verdaderas del día rodando por mis mejillas. Perdóname por no haberte podido dar una familia que te mereciera. Y en ese momento, el duelo por mi hijo se entrelazó inextricablemente con el duelo por mi familia, y supe que a ellos también, a la idea que yo tenía de ellos, los había enterrado ese día. Esa noche, la casa se sentía como una caverna, un espacio inmenso y resonante donde el eco de mis propios pasos era el único sonido. Doña Inés se había ofrecido a quedarse, suplicándome casi con la mirada que no la dejara sola, pero yo necesitaba esta soledad. Necesitaba enfrentarme al silencio, al vacío, sin la amable presencia de alguien que me recordara que aún debía ser fuerte para los demás. Necesitaba desmoronarme en privado. Me preparé un té de manzanilla que se quedó enfriando en la encimera de la cocina. Me senté en el sofá de la sala, el mismo sofá donde Tadeo y yo nos acurrucábamos a ver películas, y me quedé mirando un punto fijo en la pared. Estaba en ese estado de shock en el que el tiempo deja de tener sentido. Las horas pasaban, la luz del día se desvanecía y daba paso a la oscuridad, pero yo no me movía. Estaba suspendida en un limbo de dolor. Fue entonces cuando mi computadora, que había dejado abierta y olvidada sobre la mesa de centro, emitió un suave pitido. Un correo nuevo. Por un momento, pensé en ignorarlo. ¿Qué podría ser tan importante en un mundo que ya no tenía importancia para mí? Pero algo, una extraña curiosidad o quizás el simple deseo de una distracción, me impulsó a acercarme y mirar la pantalla. El remitente era Bruno, un antiguo colega y buen amigo de Helio. No había sabido de él en meses, desde que se había mudado a la Ciudad de México. El asunto del correo era escueto y directo, y me provocó un escalofrío. Itzel, tienes que ver esto. Con manos temblorosas, abrí el correo. El mensaje era breve, escrito con una mezcla de torpeza y genuina preocupación. Querida Itzel, no tienes idea de cuánto lamento tu pérdida. Me acabo de enterar por un amigo en común y estoy devastado por ti. Helio te adoraba, y sé lo mucho que ambos amaban a ese niño. La razón por la que te escribo es, extraña y muy incómoda. Este fin de semana estuve en una boda en el Rosewoods de San Miguel de Allende. Hoy, durante el brunch post-boda en la terraza, un grupo muy ruidoso en la mesa de al lado me llamó la atención. Eran tus padres y tu hermana. Al principio no estaba seguro, pero luego escuché tu nombre. Lo que dijeron, me pareció tan increíblemente cruel, tan fuera de lugar, que sentí que tenías que saberlo. No sabía si debía meterme, pero pensé en Helio, y sé que él habría querido que yo te cuidara. Te pido perdón de antemano si esto te causa más dolor. Con todo mi afecto, Bruno. Adjunto al correo, había un archivo de video. Mi corazón empezó a latir con una fuerza desbocada, un tambor sordo y violento en mi pecho. Dudé por un segundo. ¿Realmente quería verlo? ¿No era suficiente el dolor que ya sentía? Pero una parte de mí, la parte que estaba harta de mentiras piadosas y autoengaños, la parte que necesitaba entender la magnitud real de la traición, me obligó a hacer doble clic. La imagen era un poco temblorosa, grabada discretamente desde la distancia con un teléfono, pero el audio era sorprendentemente claro gracias a la acústica de la terraza. La mesa de mi familia era el centro de atención. Estaban en medio de un brindis, con copas de mimosas en la mano, el sol de la mañana iluminando sus rostros felices. Samara, con una corona de flores en el pelo y una sonrisa radiante, se puso de pie. Bueno, un brindis más, dijo, arrastrando un poco las palabras, claramente achispada. Por un futuro brillante, por la unión de dos grandes familias, y sobre todo, por saber priorizar y no dejar que el drama innecesario de otros arruine un fin de semana tan especial. Hubo risas y aplausos de los padres de Mateo. Mi propio padre le dio un beso en la frente, rebosante de un orgullo que a mí nunca me había dirigido. Luego, la voz de mi madre, Leonor, se escuchó, más baja pero perfectamente audible, dirigiéndose a la madre de Mateo, una mujer de aspecto imponente. De verdad, qué pena con ustedes.
Mi otra hija siempre ha sido así, tan intensa. Todo lo exagera. Es agotador, te lo juro. Y escoger este fin de semana para su situación. Una falta de consideración total. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. Me incliné hacia adelante, con la mano en la boca, como si fuera a vomitar. Una falta de consideración. La muerte de mi hijo, de su nieto, era una falta de consideración. Entonces, la cámara se movió ligeramente y enfocó a Rocío. Ella levantó su copa, su rostro sonrojado por el alcohol y el sol. Y añadió, con una risita cómplice que me revolvió el estómago, totalmente. Itzel siempre ha sido la reina del drama. Hay que dejarla que viva su película. Su película. Agotador. Drama innecesario. Detuve el video. Me quedé mirando la pantalla congelada en la imagen de sus rostros sonrientes y satisfechos. Y sentí algo nuevo. No era tristeza. No era rabia. Era una claridad absoluta, fría y cortante como un trozo de obsidiana. La niebla del dolor se disipó y fue reemplazada por una lucidez aterradora. No era indiferencia. No era egoísmo. Era maldad. Era una crueldad deliberada, consciente y recreativa. Se habían sentado a la mesa, habían comido, habían bebido y se habían burlado de mi dolor más profundo. Se habían reído de la muerte de mi hijo. Y en ese preciso momento, cualquier vestigio de amor, de lealtad, de conexión filial que yo pudiera haber sentido por ellos, se extinguió para siempre, dejando solo cenizas frías. A la mañana siguiente, me desperté con una extraña y desoladora sensación de calma. Era la calma que sigue a la devastación total, la quietud que se encuentra en el epicentro de un huracán. El dolor por Tadeo seguía ahí, una brasa ardiente e inextinguible en mi pecho, pero la confusión, la duda y la esperanza vana se habían ido. Ya no había preguntas, solo respuestas. El video me había dado el regalo terrible de la verdad sin adornos. Sabía exactamente quiénes eran. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mientras preparaba un café que sabía a ceniza, mi teléfono sonó. Era mi padre. Por primera vez en días, contesté la llamada. Hola, dije, mi voz plana, sin inflexiones, sin emoción. Itzel, hija. Qué bueno que contestas, dijo Ramiro, su tono empalagoso y falsamente compasivo. Era la voz que usaba cuando quería algo. Estábamos tan preocupados. Tu madre y yo hemos estado pensando mucho en ti, no hemos dormido. Mentira. Habían dormido plácidamente en un hotel de 5 estrellas. Estoy como se puede estar, respondí, cortante. Claro, es comprensible, un dolor inimaginable, continuó, atropellando las palabras. Escucha, hija, sé que es un momento terrible, pero como familia, tenemos que apoyarnos y seguir adelante. Hay que ver por los que quedamos. Y hablando de futuro, hay un pequeño asunto administrativo que tu madre y yo necesitamos resolver, y nos gustaría tu ayuda. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. La verdadera razón de las 22 llamadas perdidas. Resulta que, para unos planes de desarrollo que tenemos con la familia Mendoza, necesitamos actualizar los papeles del terreno de la abuela en San Miguel. Es solo un trámite, pero necesitamos tu firma para consolidar la propiedad a nuestro nombre. Es para agilizar las cosas, ya sabes. Para el futuro de Samara, para el futuro de la familia. La desfachatez de sus palabras casi me hizo soltar una carcajada amarga. El futuro de la familia. Un futuro en el que ni Tadeo ni yo parecíamos estar incluidas. El terreno de la abuela era una propiedad valiosa que ella, en su testamento, había dejado explícitamente a nombre de sus 2 únicos nietos, Samara y Tadeo. Con la muerte de Tadeo, su parte legalmente pasaba a mí, su madre. Lo que me estaban pidiendo no era actualizar papeles. Me estaban pidiendo que le cediera la herencia de mi hijo muerto para regalársela a su otra hija. Y lo hacían menos de 48 horas después de su funeral. Con la calma de un jugador de póker que sabe que tiene la mano ganadora, le respondí,
claro, papá. Entiendo. Suena importante. Lo es, hija, lo es, dijo, claramente aliviado. La familia Mendoza está muy interesada en unir las propiedades antes de la boda. Entiendo, repetí. ¿Por qué no vienen a casa y lo hablamos? Traigan los papeles. Perfecto, hija. Sabía que entrarías en razón, dijo, su tono volviéndose condescendiente. Vamos para allá. Colgué y marqué otro número. Lidia, soy Itzel. Necesito tu ayuda. Y la necesito ahora. Lidia, mi vieja amiga de la universidad y una de las abogadas más brillantes y feroces que conocía, no dudó ni un segundo. Lo que necesites. ¿Estás bien? Cuéntamelo todo. Le reenvié el video de Bruno y le expliqué la situación del terreno y la inminente visita de mi familia. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando finalmente habló, su voz era gélida. Hijos de puta. Lo sé, respondí. ¿Quieren que firme hoy? Van a venir a mi casa en cualquier momento. No firmes nada. No digas una palabra más de lo necesario. Yo voy para allá ahora mismo. Y créeme, Itzel, se van a arrepentir de haberse metido contigo. La trampa estaba puesta. Pero esta vez, la presa era yo. Y estaba lista para cazar. Antes de que llegaran, me moví por la casa con una precisión metódica y casi ritual. Fui al pasillo donde colgaban las fotos familiares y descolgué la única en la que aparecíamos los cuatro juntos, un recuerdo forzado de unas vacaciones en la playa. La guardé en el fondo de un cajón, un entierro simbólico. Preparé una jarra de agua de Jamaica y la puse en la mesa de centro con 4 vasos, como si esperara a invitados normales, un acto de normalidad en medio de la locura. Finalmente, conecté mi teléfono a la televisión de la sala, abrí el archivo de video y lo dejé en pausa, listo para reproducirse. No sentía nervios, solo una determinación fría como el hielo, una claridad de propósito que no había sentido en años. Estaba recuperando el control. Llegaron puntualmente, como si se tratara de una cita de negocios. Mi padre, Ramiro, con un portafolio de cuero en la mano y una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Mi madre, Leonor, con unos lentes de sol enormes, a pesar de que el día estaba nublado, como si quisiera ocultar una pena que no sentía. Y detrás de ellos, Samara, tecleando furiosamente en su teléfono, con una expresión de aburrimiento supremo. Rocío, para mi sorpresa, también venía con ellos, caminando unos pasos por detrás, como una dama de compañía nerviosa, sin atreverse a mirarme a los ojos. Hija, qué bueno verte, dijo mi padre, intentando darme un abrazo. Di un paso atrás, un movimiento sutil pero inequívoco que lo detuvo en seco. Pasen, dije, mi voz resonando en el silencio de la casa. Se sentaron en el sofá que Helio y yo habíamos elegido juntos, profanando el espacio con su presencia. Observaron la casa con una mezcla de curiosidad y envidia mal disimulada. Siempre me ha encantado tu casa, Sis, dijo Samara, sin levantar la vista de su teléfono. Muy minimalista. Mi madre me miraba fijamente, sus labios fruncidos en un gesto de desaprobación. Te ves muy delgada, Itzel. No te estás cuidando. Te vas a enfermar. Ignoré sus comentarios, dardos envenenados disfrazados de preocupación. Me senté en el sillón de enfrente, coloqué la jarra de agua en la mesa y los miré a cada uno, deteniéndome un segundo más en Rocío, que se encogió bajo mi mirada. Aquí están los papeles, dijo mi padre, rompiendo el silencio y abriendo su portafolio con eficiencia. Sacó una carpeta abultada. Como te dije, es solo un trámite para consolidar la propiedad. Un simple. Lo interrumpí, mi voz tranquila pero firme, cortando su discurso ensayado. ¿Son los papeles para que le ceda la parte del terreno que le correspondía a Tadeo? Se hizo un silencio denso y repentino. Mi padre parpadeó, sorprendido por mi franqueza. Mi madre se quitó los lentes de sol, sus ojos se entrecerraron en 2 rendijas peligrosas. Bueno, dicho así suena muy feo, Itzel, comenzó a decir. No es ceder. Es
simplificar. Para que todo quede en la línea principal de la familia. Entiendo, dije, mi calma desarmándolos. Y entiendo que los Mendoza quieren unir los terrenos antes de la boda. Que es un regalo para Samara. Una condición, quizás. La cara de Samara se levantó del teléfono, sus ojos mostrando un destello de alarma. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Estás espiándonos? No respondí a su acusación infantil. En lugar de eso, tomé el control remoto de la televisión. Antes de hablar de terrenos y herencias, dije, mi voz adquiriendo un filo nuevo, hay algo que quiero que vean. Es un video. De su fin de semana en San Miguel de Allende. Me lo mandó un amigo de Helio que casualmente estaba ahí, en el mismo brunch que ustedes. El pánico floreció en sus rostros. Fue un espectáculo digno de verse. Pasaron de la arrogancia a la confusión, y de ahí al terror puro en cuestión de segundos. No sé de qué hablas, tartamudeó mi madre, su rostro perdiendo el color. Nosotros, solo fuimos a apoyar a tu hermana. Apreté el botón de play. Y la voz de Samara, amplificada por los altavoces de la televisión, llenó la sala, clara y estridente, y no dejar que el drama innecesario de otros arruine un fin de semana tan especial. La cámara se movió, y ahí estaban todos ellos, riendo, brindando, aplaudiendo. Luego la voz de mi madre, conspiradora, es agotador, te lo juro. Escoger este fin de semana para su situación. Una falta de consideración total. Y finalmente, la risa de Rocío, aguda y falsa, totalmente. Itzel siempre ha sido la reina del drama. Hay que dejarla que viva su película. Nadie se movía. Nadie respiraba. Estaban congelados, atrapados en la pantalla, sus rostros sonrientes convertidos en máscaras grotescas por sus propias palabras. Cuando el video terminó, el silencio que quedó era más pesado, más acusador que cualquier grito. Samara fue la primera en reaccionar. Soltó una risa nerviosa y estridente que sonó fuera de lugar en la quietud de la sala. ¿Y qué tiene? Estábamos en una fiesta. Obviamente ese video está sacado de contexto, seguro está editado. Alguien quiere perjudicarnos. Fue la chispa que encendió la pólvora. Me puse de pie. Ya no había calma. Solo había fuego, un fuego purificador que quemaba años de dolor y humillación. El contexto, dije, mi voz temblando, no de debilidad, sino de una furia contenida durante décadas. El contexto es que mi hijo, su nieto, su sobrino, estaba siendo enterrado en ese mismo momento. El contexto es que me dejaron sola en el día más horrible de mi vida para poder beber champán y burlarse de mi dolor. Ese es el único contexto que importa. Miré a mi padre, que no podía sostenerme la mirada y observaba un punto inexistente en la alfombra. Miré a mi madre, cuyo rostro se había puesto pálido como el papel, su boca abierta sin emitir sonido. Miré a Rocío, que lloraba en silencio, las lágrimas dejando surcos en su maquillaje. Y miré a Samara, que me devolvía la mirada con puro odio, sin una pizca de remordimiento. Este terreno, dije, mi voz volviéndose firme y helada, señalando los papeles sobre la mesa, es el único legado material que tiene mi hijo en este mundo. Es la memoria de su existencia. Y ustedes querían robárselo. Caminé lentamente hacia la puerta principal y la abrí de par en par. El aire frío de la tarde entró en la casa. Fuera. Fuera de mi casa. Fuera de mi vida. No puedes hablarnos así, somos tu familia, gritó mi padre, poniéndose de pie. Ustedes dejaron de ser mi familia el sábado, en la tumba de mi hijo, respondí, mi voz cortante como un cuchillo. A partir de hoy, no tengo padres, no tengo hermana, y ciertamente no tengo una amiga como tú, Rocío. Son solo las personas que, por un accidente biológico, me trajeron al mundo. Nada más. Se fueron uno por uno, en silencio, derrotados y expuestos. Cuando cerré la puerta, un silencio diferente llenó la casa. No era el silencio del vacío. Era el silencio de la paz. Me di la vuelta y miré la foto de Helio y Tadeo en la repisa.
Había perdido tanto. Pero en ese acto de autoafirmación, por primera vez en mucho tiempo, sentí que me había salvado a mí misma. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero cuando la sangre se comporta peor que la de un extraño, cuando no respeta tu dolor más sagrado, cuando valora más una fiesta o un pedazo de tierra, ¿qué valor le queda? ¿Hice lo correcto al cortar de raíz a las personas que me dieron la vida? En mi situación, ¿ustedes qué habrían hecho?